Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Feliz año, feliz Navidad. Ya pasaron las fiestas, así que estamos muy contentos. Iniciamos este año con videos, con mucha sorpresa. Ahora sí no nos vamos a detener. Nos hemos propuesto ahora sí cumplir y poder compartir con ustedes algunas experiencias, algunas ideas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Sí, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Aldito. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Estoy listo o lista para casarme? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Realmente es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Nosotros nos hicimos al momento de que estábamos, antes de ser novios todavía, cuando éramos amigos. Y siempre decíamos, ¿no? Yo estaré lista o estaré listo para dar este paso. Estoy seguro, estoy segura. Será la persona que hice mis padres, mis pastores, todas esas preguntas, sí, ¿no? Creo que vienen muchas preguntas a nosotros y es donde nos ponemos un momento a pensar, ¿no? Porque a veces el enamoramiento es algo lindo, la relación y todo, pero cuando ya voy a dar ese paso tan importante en mi vida, decir me voy a casar, como que te paras un momento y dices, ¿realmente estoy lista o estoy listo para casarme? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado o de repente les está pasando en este momento o de repente les va a pasar en un futuro, pero siempre nos vamos a poner a pensar, ¿no? Y realmente nos pusimos un poco a ver nuestra vida, nuestra experiencia, sumado a algunos consejos que recibimos también en su momento. Y si bien es cierto, como dijimos en el video anterior, que cada historia es diferente, sin embargo, es importante siempre tener unos aspectos muy claros para nosotros llevar una relación sana y poder entrar a un matrimonio que no sea tan turbulento. De hecho, que podemos evitar ese tipo de crisis dentro del matrimonio. Hay muchos aspectos que tenemos que considerar, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de 3. ¿Cuáles serán esos 3 aspectos que tenemos que considerar para nosotros dar este paso de poder casarnos? Vamos a hablar sobre 3 aspectos muy importantes en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual y en el aspecto económico, ¿no? Vamos a ver si estas 3 áreas, están equilibradas. O de repente puedo tener una o de repente me falta la otra, entonces estas 3 cosas son muy importantes para yo decir estoy listo y preparado para poder casarme. Es verdad. Si bien es verdad, no hay una edad específica para decir esta es la edad que yo debo casarme, ¿no? Lo que podemos decir es que obviamente nadie puede ponerse de novio a una edad adolescente, una edad temprana, porque todavía no hay estos tipos de madurez, ¿no? Y bien, como comentabas, el primer tipo de madurez que necesitamos desarrollar para poder afrontar un noviazgo y poder pasar a un matrimonio es, en primer lugar, la madurez espiritual, ¿no? Creemos que es lo primero que tenemos que considerar para nosotros dar este paso. Incluso antes de casarme es para dar este paso de ser novios, ¿no? De hacerme novia. Entonces yo tengo que tener una madurez espiritual. Consideramos que esto es muy importante para nosotros poder dar este paso que vamos a dar en la vida, sí o sí, ¿no? En el aspecto espiritual es muy importante que la persona tenga objetivos en algo que servir en la comunidad, o desarrollar algún don, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar que cuando la pareja se encuentre van a poder cooperar con el propósito de Dios, ¿no? Que es servir a la iglesia, ¿no? Por eso la persona tiene que desarrollar su madurez espiritual, tiene que desarrollar mucho la oración, el leer su palabra, tiene que tener una vida de comunión, de intimidad con el Señor, que esto es muy importante porque esto va a servir cuando la persona ya estén conviviendo y haya ese tiempo de compartir, ese tiempo de leer su palabra, y esto es muy importante en matrimonio, ¿no? Sí, y esto, como les dije, no solamente es para dar el paso al matrimonio, sino para afrontar un noviazgo, ¿no? Si cuando yo voy a afrontar un noviazgo, yo tengo que estar en mi mejor etapa espiritual. No puede ser que sea cuando estoy tibia, o también si soy nueva, ¿no? En el Señor, ¿no? Tenemos que estar realmente comprometida con Jesús, tengo que estar enfocada con el Señor, porque
la etapa de noviazgo es una etapa donde ambos deben nutrirse, donde ambos deben edificarse mutuamente, porque en primer lugar somos hermanos en Cristo. Entonces tiene que haber realmente una reciprocidad espiritual, donde yo puedo edificar y también puede ser edificada. Entonces yo no puedo asumir un noviazgo si no estoy en mi mejor etapa con el Señor, en una madurez espiritual, ¿no? Sabemos que la madurez tiene que ver con ya yo haber crecido en el Señor, yo ya haber tenido una etapa en Cristo donde mi vida espiritual ya se ve de una forma natural, en todo momento, como dice mi esposo, tener una vida profunda de intimidad con el Señor, ¿no? Tener muy en claro mis devocionales, mi intimidad con Jesús, donde yo pueda realmente tener eso como un estilo de vida ya, ¿no? Y aún más, ¿no? También creo que tocaste el tema de lo ministerial, en estar sirviendo dentro de la iglesia, en donde participo. Tengo que estar muy comprometida con el servicio, ¿no? Sea en la área en que me ponga, sea en la área de que esté en la música, sea que esté en los niños, sea que esté, no sé, tantas áreas que existen para poder servir. Entonces yo tengo que estar muy comprometida o comprometido, ¿no? Es entonces en esa etapa donde yo ya estoy viviendo una vida con el Señor, como se podría decir, muy madura, muy centrada en Cristo, es cuando yo pueda decir sí, entonces puedo asumir un noviazgo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Generalmente cuando una persona que no está bien en el Señor, está como que entre tibio, entre altos y bajos, no es permanente, no es constante, y se pone en esa etapa de noviazgo, los sentimientos, que son muy engañosos, no los va a llevar a edificarse, sino los va a llevar a desenfocarse totalmente del propósito que Dios tiene para sus vidas. Y si alguien que está bien en el Señor, digamos muy maduro en el Señor, se pone de novio con una persona que está a medias o que es nuevo, que no tiene de repente una fe muy cimentada en Cristo, entonces lamentablemente siempre lo de abajo va a jalar a lo de arriba. A veces yo digo, no, pero ya yo le voy a enseñar, o ya yo voy a ser el que la edifique, va a ir aprendiendo. Va a ir aprendiendo, y en realidad no es así, ¿no? Lo ideal es que ambos puedan estar en una misma madurez espiritual, en un crecimiento, donde ya hayan desarrollado una relación muy sólida con Jesús, un compromiso en la obra de Dios, en el servicio en el cuerpo de Cristo. Y otro aspecto muy importante es el que yo esté edificando vidas también, que esté sirviendo con mi vida, por ejemplo, liderando jóvenes, liderando adolescentes, donde yo tengo una responsabilidad. Exacto. Porque esa responsabilidad también me va a llevar a que yo sea responsable con mi vida sentimental, que es en este caso en el noviazgo. Y en mi futuro matrimonio, ¿no? Exacto. Entonces, es muy importante este tipo de madurez y este aspecto para considerar. Es la madurez espiritual en los jóvenes. Así es. Yo recuerdo que cuando nos pusimos de novio, nosotros conversábamos mucho sobre en qué podríamos servir cuando ya nos casemos, ¿no? Y siempre conversábamos este tema y nos decíamos, bueno, teníamos en común mucho de poder trabajar con jóvenes, en poder guiar vidas, en que nos den un encargo de grupo, quizás de hogar, de poder dirigir. Y ambos teníamos ese objetivo, esa meta, ¿no? En poder servir a la comunidad en esta área, ¿no? En algunos casos puede ser también la música. Nosotros también teníamos de la música, de poder grabar algunos temas juntos. Y yo sé que cuando ustedes conversen estos temas y tengan algo en común, eso les va a ayudar a crecer espiritualmente. Porque si no hay esto, es un retraso. No avanza, ¿no? Y uno puede caer en frustración, puede desanimarse, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así que siempre conversen con la persona con la que piensan estar de novio. Si hay cosas que pueden ir, ¿no?, de la mano para trabajar juntos en la obra del Señor, que es muy importante, ¿no? Así que este primer aspecto es justamente esto, ¿no? Que tengan madurez espiritual. Ya en otros videos vamos a ir ampliando, porque esto es un tema muy grande, muy amplio, abarca muchas cosas, pero hemos considerado que es un primer aspecto muy importante para poder asumir un noviazgo y para poder
pasar a este paso importante que es el matrimonio. Y hay un segundo aspecto. Segundo aspecto. El segundo aspecto es la madurez emocional, que es igual de importante, ¿no? A veces nosotros solamente vemos un área, pero en realidad el área emocional es sumamente importante para yo asumir un noviazgo y pasar a la etapa de matrimonio. ¿Por qué? Porque en esta etapa, ¿no?, donde yo ya soy maduro emocionalmente, yo ya sé qué quiero para mi futuro. Yo ya estoy seguro, tengo metas claras, ¿no? Tengo objetivos claros en mi vida, ¿no? Entonces no soy una persona fluctuante, no soy una persona insegura. Es un punto muy importante que también tenemos que tocar un tema en un próximo video de la inseguridad. No soy inseguro, no soy insegura, porque esto de hecho que me puede traer muchos problemas. Muchos retrasos. Cuando uno se casa, si no se habló bien este tema y quizás era algo que no estaba bien consistente, cuando uno llega al matrimonio siempre hay problemas de inseguridad. Entonces es muy importante que emocionalmente esté bien, o sea, que sea un hombre o una mujer segura y decidida en hacer esto, en poder recibir los consejos y hacerlo, ¿no? Y actuar en fe también, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con eso. Sí, tiene que ver mucho este aspecto, porque aparte, ampliando un poco más la inseguridad, muy aparte de que de repente no sabes qué hacer, te piensas mucho, de repente eres muy indeciso, ¿no? También la inseguridad puede llevar a lo que son los celos, ¿no? Si hay una inseguridad interna, esto lleva a celos. Otro tema. Y es otro tema amplio de problemas dentro de una relación. Entonces es muy importante tener este aspecto también muy trabajado en nuestras vidas. De repente no al máximo, porque cada día vamos a ir aprendiendo, incluso en el matrimonio vamos a seguir aprendiendo, pero es importante que esto al menos podamos tenerlo bien edificado en nuestras vidas, ¿no? Tener una madurez sólida en lo que es emocionalmente, lo cual no tiene mucho que ver con la edad, no necesariamente, ¿no? Hay personas a los 40 años que siguen siendo inmaduros emocionalmente, así como hay personas de 20 años que son maduras emocionalmente. Así que no tiene que ver necesariamente con la edad. Tiene que ver cómo ellos han podido asumir responsabilidades, han podido sanar cosas de su pasado, que es un tema muy importante también, el poder haber sanado muchas heridas del pasado a través del perdón, a través de haber pedido perdón y haber perdonado también. Porque ¿qué pasa? Si hay cosas que yo no soluciono de mi niñez, de mi juventud, que estoy arrastrando en mi vida, son patrones que yo voy a llevar a mi relación. Emocionalmente eso nos va a afectar, va a traer de repente algo que te acordaste de niño o de repente de joven, y puedes tú emocionalmente chocar con tu pareja, de quitarte con la persona, y ahí uno empieza a decir, pero ¿cómo? Y si así no era la persona cuando yo la conocí antes, entonces era porque quizás no la conociste bien en el aspecto emocional, ¿no? O sea, emocionalmente no la conociste bien, no supiste su pasado, qué pasó de niño, qué pasó de joven, ¿no? O sea, es importante que cuando lleguen a este punto conversen todo, porque obviamente que uno va a casarse todavía de repente con esas cosas, pero si uno lo tiene presente en el matrimonio, uno lo puede manejar, uno puede ir madurando, uno puede ir trabajando, porque ambos se van a ayudar conociendo bien este aspecto, ¿no? Entonces ahí se van a ayudar, ¿no? Pero si no conversaron esto nunca, ahí van a estar los problemas. Sí, es verdad. Entonces, lo más sabio es que contra más cosas que yo identifique en mi juventud, antes de yo tener una relación, tengo que sanarme. Es lo más saludable que yo tengo que hacer. Si yo tuve problemas de infancia, yo tengo que sanarlo en el Señor a través del perdón, y tengo que ser una persona libre para yo poder asumir una relación y no llevar cosas de mi pasado, ¿no? Otro punto importante en lo que es madurez emocional también es el de yo asumir mi responsabilidad. A veces, y esto muchas veces cometen errores los padres, ¿no? Que a veces los papás hasta grandes quieren solucionarle las cosas a sus hijos, no les dejan asumir su propia responsabilidad, y si se equivocan no les dejan que ellos asuman consecuencias. Y eso es un daño enorme. ¿Por qué? Porque cuando esa persona no sabe tomar responsabilidades,
no sabe asumir sus consecuencias de sus errores, ¿no? Lo que va a hacer es que esta persona no va a saber realmente llevar un matrimonio. No va a madurar. No va a madurar, va a estar siempre culpando a otras personas, va a estar culpando aquí y allá, pero nunca va a ser consciente de decir, ok, sí me equivoqué, tengo que cambiar en esto, yo tengo que ser responsable con mis actitudes, ¿no? Y esto es muy importante para el varón y para la mujer dentro de una relación. Entonces, por ejemplo, a unos que se le conocen, ¿no? Como los hijitos de papi o los hijitos de mami o las hijitas también, ¿no? Entonces, esto es muy importante que haya una madurez emocional, ¿no? Que es bien importante, obviamente, honrar a los padres, pero no tener una dependencia emocional de mis papás. Eso es justo lo que yo iba a decir, o sea, no depender, porque a veces nos casamos, ya me casé, pero cuando pasamos una situación difícil del hogar, llamar a papá, llamar a mamá, ¿no? O ir a cargarle como todo que para que nos solucione el problema, ¿no? Entonces, eso tampoco no es, porque se supone, en el caso del varón, ¿no? En el caso del varón, se supone que el varón es el que tiene que asumir, tiene que afrontar responsabilidad de hogar, de casa, ¿no? O estarse excusando esto que el otro, pero es que yo soy así, o tú me conociste así. Se presentan estas situaciones. Tú me conociste así y esto que el otro, tú sabías cómo era, excusas, entonces no estamos eso de asumir, no damos eso de asumir responsabilidades, entonces ahí se hace una bola de problemas y hay discusiones, decepciones y eso es muy triste. Sí, así que por favor, chicas, si le puedo dar un consejo, no se junten con una persona que es dependiente emocional de sus papás. Porque está bien, yo, como les dije hace un momento, yo honrar a mis papás, ser obediente. Ese es otro pero tema. Pero otra cosa es que a veces se confunde ese tema, ¿no? Que no tiene nada que ver con una dependencia emocional hacia mis padres, ¿no? Entonces, eso se nota, aunque la chica dice no, pero no, se nota en cómo yo veo cómo se relaciona con sus padres, ¿no? Que hay una dependencia en todos hacia sus papás. Y en un varón, de verdad, sin darte cuenta, eso lo va a seguir llevando hacia su noviazgo y hacia su matrimonio, si es que esa persona no sabe asumir sus responsabilidades y no sabe resolver conflictos por él mismo, ¿no? Entonces, obviamente que tiene que haber siempre consejos, ayuda de personas, pero no depender, ¿no? Sino que él sea realmente lo suficientemente responsable para asumir responsabilidades, para asumir consecuencias y tener la facultad de resolver conflictos sin estar dependiendo emocionalmente de sus papás, ¿no? Entonces eso es muy importante para ver en los varones. Y si es algo que a mí me gustó mucho de Aldo, es que esta área él era muy maduro, yo lo notaba así, ¿no? O sea, yo le decía, ay, pasamos algo, y nunca me decía, no, es que mi mamá, no, es que mi papá, porque yo he conocido personas que sí decían, no, es que mi papá, no, es que mi mamá. Yo decía, wow, pero ya tienes más de 20 años para estar dependiendo en todo de tus papás, ¿no? Entonces es muy importante este punto en ambos, pero de repente es como que algo más profundo, creo yo, en el tema de los varones, porque van a ser cabeza, ¿no? Y yo he visto muchos casos donde han habido problemas matrimoniales y el varón al toque se fue a donde no estaba el papá y la mamá a contarles, y ahí de repente no le gustó algo de la esposa y se fue donde los papás, y realmente nada que ver, eso no puede haber dentro ya de un matrimonio, pero eso se nota en el momento que yo estoy relacionándome con esa persona, ¿no? Entonces es un punto muy importante que yo tengo que ver en mi pareja o en mi amigo, en mi novio, ¿no? Con el cual yo pienso casarme, que tenga una madurez emocional, ¿no? Son muchos aspectos dentro de este, se puede decir, de este aspecto, no valga la redundancia, que yo tengo que considerar cuando esté relacionándome, cuando esté conversando, ¿no? Así es, y acá vamos a dejar en claro también un punto muy importante, que es que nosotros no estamos tratando de decir que no contemos con la ayuda de los padres, ¿no? Los padres siempre van a estar para ayudar, ¿no? Pero nosotros creo que vamos a poder discernir, creo, darnos cuenta cuándo es necesario contar con la ayuda de los padres, pero no siempre, ¿no? Hay cosas que uno lo puede resolver en casa o puede afrontarlo y pasar la situación, pasar la tormenta. Nosotros hemos aprendido a pasar tormentas solos, ¿no? Y nunca hemos dependido de la ayuda de nuestros padres. Lo hemos necesitado, sí, en cierto momento,
pero consejos, ¿no? hemos necesitado consejos, a veces de repente ayudas de otro tipo, pero no siempre ha sido así, ¿no? Los padres siempre van a estar para aconsejar, para ayudar, sí, pero tengamos en cuenta esto, que no estamos queriendo decir que no contar con la ayuda de los padres, no, al contrario, los padres siempre van a estar para ayudar y nosotros para honrarlos a ellos, ¿no? Así que este es con el segundo aspecto sobre el aspecto emocional, ¿no? Sí, y hay otro aspecto también antes de cerrar esto, es el no depender de mi novio o de mi novia. O sea, este es un punto muy importante, de verdad. No se nos puede Estábamos pasar. olvidando de No ese. se nos puede pasar porque yo no me puedo poner de novia si mi dependencia emocional está en mi pareja. Va a ser un tormento mi vida amorosa, realmente. No puedo yo tener ningún tipo de dependencia emocional, ni con mis papás, ni con mi pareja, ni con nada, ¿no? Mi dependencia totalmente tiene que ser solamente de Dios. Exacto. ¿No? Es mi Buen única punto. dependencia válida que pueda tener yo, ¿no? Entonces, es un punto muy importante a considerar. Si tú te estás poniendo de novia y sientes que si esa persona te habla, el día es hermoso, y si esa persona te deja de hablar, el día es terrible, entonces ahí hay problemas. No hay una madurez emocional y ahí hay cosas que se tienen que arreglar, se tienen que afinar personalmente, porque todavía no estaríamos en ese momento o en ese tiempo, ¿cómo se podría decir? Dispuestos o estaríamos preparados para asumir casar, ¿no? una responsabilidad o un matrimonio, porque no podemos tener un noviazgo con una dependencia hacia mi pareja. Exacto. No, para nada, ¿no? Entonces, porque imagínate, ahí pasa algo, ¿no? Cualquier situación y yo me voy a derrumbar. Y entonces, no, eso no puede pasar. Y no puede ser el centro, pues la pareja o otra persona. Siempre el centro, como dijiste, tiene que ser el Señor, tiene que ser Jesús en nuestra vida, en el hogar, ¿no? También, ¿no? Bueno, es un punto muy importante que tocaste, ¿no, Sí. Jazmín? Y Igual lo vamos a ampliar también en otro video. Sí. Estamos haciendo como un extracto de algunos temas, Pequeños ¿no? consejos. Que tienen que ver con lo que es la madurez emocional, ¿no? Que es un aspecto muy importante para poder yo considerar para poder casarme, ¿no? Así es. El tercer aspecto es laboral. Entonces es muy importante tener una madurez laboral, ¿no? Que cada uno ya tenga algo sólido, ¿no? Que tenga algo realmente ya trabajado, que tengan al menos ya carreras terminadas o por terminar, y que tengan trabajos fijos o tengan proyectos de trabajo propios, qué sé yo, pero tiene que haber de hecho una madurez laboral, porque tampoco vamos a vivir del amor, como dicen, ¿no? Obviamente nuestra dependencia sabemos que es Dios, Él es el proveedor, Exacto, sí. pero sin embargo tenemos que nosotros también tener Una madurez esta laboral, madurez. o sea, de repente quizás no terminaste la carrera, pero eres negociante, eres un buen negociante, eres trabajador, te matas todos los días por buscarte el pan cada día. Entonces no estamos, digamos, diciendo que es necesario que tengas una carrera, Claro, pero universitario. que tengas una madurez laboral, o sea, que sepas defenderte, Exacto. no que sepas traer el sustento a la casa. Sí, de hecho que es un aspecto también que tiene muchos problemas dentro del matrimonio, cuando no hay de repente un solvento económico, ¿no? Obviamente que dentro del matrimonio podemos pasar crisis económicas, porque hay veces que no sé, pues alguien pierde el empleo o no tienen contratos, qué sé yo, y vamos a pasar de repente algunos momentos, pero son cosas ya, digamos, que escapan de nuestras manos y donde Dios obra, Él nos provee y todo, pero siempre es bueno que nosotros tengamos una base. No Exacto. podemos de repente decir, bueno, vamos a vivir, bueno, como Dios nos lleve, y sin tener algo sólido. Entonces eso es ser irresponsable realmente, Claro. ¿no? Entonces es muy importante que tenemos que tener una base en lo que es lo económico, ¿no? Obviamente que algunos ya se van al extremo que dicen que ya me voy a casar cuando tenga mi carro, mi departamento, mi entonces imagínate, cuando ¿Cuándo? se casan, ¿no? De repente puede ser Tampoco que lo logres. es esto, tampoco es es esto, ¿no? tan extenso, ¿no? Que Pero- uno lo puede hacer, sí, Sí, si hay sería la lo posibilidad, óptimo, ¿no? Pero realmente. no es un requisito que tenga que ser necesariamente así. Nosotros
pasamos momentos difíciles cuando nos casamos. Nuestro primer año fue difícil. Sí, Empezamos muy difícil. uno o 2 años difíciles. Año y medio difícil, donde en realidad nos despidieron del trabajo, sí, a los dos. Al mismo tiempo. Estábamos casi. sin trabajo. Llegamos de la luna de miel y nos quedamos sin trabajo los dos. Sí. ¿No? Entonces ahí fue un proceso de buscar el dinero, de hacer de todo, Sí. ¿no? De buscar vender cualquier cosa. Mi esposa vendía queque. Emprendimos de todo. Hacíamos de todo para poder sustentar ¿no? en la casa, ¿no? Sí, y yo los pagos pendientes que teníamos que hacer. De todo, ¿no? Entonces, pero ahí el Señor obrando Sí. y nosotros ahí dando esforzándonos en esto, ¿no? Fue difícil, pero el Señor ahí confiando en Él, pudimos salir adelante de todo esto. Pero igual yo creo que eso fue como un caso excepcional, que Dios obró ahí, obviamente, ¿no? Porque ambos teníamos trabajo fijo, pero nos despidieron, a mí primero, después a él. Entonces como que fue algo, no sé, yo creo que fue un trato de Dios, obviamente. Dios nos procesó en ese tiempo para confiar en Él totalmente. Pero de repente cuando en los casos donde alguien de repente diga, no, yo me voy a casar y voy a aventurarme, ¿no? Ya el Señor me dará después un trabajo. Entonces ahí es lo que nosotros hablamos, ¿no? En que nosotros tenemos que tener una base, tenemos que tener algo sólido, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, tener a dónde al menos pienso llevarlas. Lo básico es al menos dónde voy a llevar a vivir a mi esposa, ¿no? ¿Dónde lo voy a llevar a vivir, ¿no? Entonces no puedo yo decir, ya me voy a casar, pero no tengo ni siquiera un lugar donde vamos a vivir. Y obviamente no tenemos que estar pensando, pero vivir en la casa de mis papás, porque no es lo ideal. No es lo ideal. Sería un error. Sí, ¿no? En realidad nosotros antes de casarnos dijimos, nosotros no nos vamos a casar hasta que el Señor nos dé un lugar, hasta que podamos tener un lugar, pero no ni en mi casa, ni en la casa de mis papás, ni en la casa de sus papás. Eso sí lo tuvimos muy claro. Dijimos, entonces esperamos, pero no queremos, porque después puede decir que se haga una costumbre, ¿no? Puede ser que ya un tiempo más, y yo dije, no hay forma. Así que mejor esperamos un poco y hay que tener un lugar donde poder vivir, que no sea ni en la casa de mis papás ni en la casa de él, para hacer un caseo equilibrado, ¿no? Y bueno, Dios fue muy bueno, pero es importante siempre tener esta madurez laboral, tener algo sólido, al menos algo sustentable, donde yo pueda afrontar al menos gastos básicos que va a haber en la familia, ¿no? Y más si vienen después los hijos y todo, realmente no entrar en un afán, porque sabemos que Dios es el que bendice, Dios prospera, pero yo tengo que tener algo. O sea, Dios me da a mí la responsabilidad de poder trabajar, ¿no? Entonces, yo tengo que ser responsable en esto, ¿no? Tanto en lo laboral, de repente en los dos casos, pero también en poder defenderme de repente dentro de casa también, ¿no? Por ejemplo, las chicas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá a mí me dijo, no te vas a casar si al menos no sabes cómo defenderte en la cocina, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Yo tenía que saber cocinar. Yo toda mi vida trabajaba, estudiaba, casi toda mi juventud trabajaba, estudiaba, estaba en la iglesia, estaba a cargo de jóvenes. Entonces, pero a pesar de eso, mi mamá me dijo, no, tienes que aprender al menos lo básico de la casa, ¿no? Porque tú tienes que también saber que es tu función, digamos, principal dentro de la casa, de poder ver tu casa, de poder atender a tu esposo y todo, ¿no? Entonces yo sabía que estaba metiéndome. Obviamente no soy la Masterchef, pero yo sé cocinar, no sé defenderme, muy aparte de repente que estudié y todo lo demás. Y además siempre en eso me recalcó. Es importante no solamente para el esposo, sino para uno misma, ¿no? Entonces es bueno estar preparados, ¿no? Entonces hemos podido resumir en estos 3 puntos cosas importantes para considerar si yo quiero pasar a esta etapa tan importante y saber si estoy listo para casarme o no. Entonces, importante para considerar, ¿no? A veces hay personas que hacen listas demasiado largas, ¿no? Para casarse, pero nosotros hemos considerado que esos 3 aspectos son importantes y básicos, ¿no? Para yo poder decir, ok, sí, entonces sí estoy ya, digamos, en una edad, ¿no? En un tiempo de que yo pueda pasar a esta etapa de casar. Así es, no sé si de repente hay alguien ahí que quizás tiene y cumple estos requisitos. Entonces ya estás preparado para casarte. Si estás de repente bien en lo espiritual,
estás sirviendo en la comunidad, si de repente ya tienes algo sostenible económicamente, ¿no? Y emocionalmente vas bien, entonces estás preparado y listo para conocer, relacionarte y poder enamorar y poder casarte, ¿no? Sí. Porque hay algo también que también sería bueno mencionar, que a veces uno se pregunta y dice, pero ¿cuándo será la voluntad del Señor y la voluntad de Dios para poder casarme? Y yo creo que cuando uno tiene estas tres cosas desarrolladas, este es el tiempo del Señor, en la cual tú puedes empezar a relacionarte y empezar ya pensando en un matrimonio, ¿no? Pero a veces lo tenemos estos tres y esperamos mucho tiempo y tanto tiempo esperamos y después uno no da ese paso, ¿no? Pero creo que ese es otro tema. Sí, eso es para otro video. Otro video, vamos a hablar sobre eso también, ¿no? Cómo dar el paso, ¿no? Si tengo estos tres aspectos desarrollados en nuestras vidas. Sí, así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Esperemos que haya sido de mucha ayuda. Para ustedes. Y estamos muy felices de poder servirles con las cosas que hemos podido aprender hasta el día de hoy y lo que seguimos aprendiendo también. Así que bueno, solamente que puedas dejarnos tu mensaje, alguna consulta, algún tema que tengas de interés y que si no te has suscrito, que le puedas dar en la campanita, que puedas seguirnos para nuestro siguiente video, que vamos a estar subiendo más contenidos muy pronto. Tendremos una sección de preguntas, así que deja tu pregunta, video solo para responder preguntas. Así que gracias por escucharnos, por seguirnos. Nosotros somos Aldo y Jazmín, Aldo y Jaz. Y bueno, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bendiciones.